que el tema Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Como siempre, estamos aquí acompañados por Tilly de León. Bienvenida, Tilly. ¿Cómo te va? muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Hola, Francisco. También está Francisco Duarte desde Miami. Encantado, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias, bien. Y Susana Uberman desde Argentina está también con nosotros. Bueno, el día de hoy Sí, hola, vamos a hola, estar hola a todos. Vamos a estar Qué conversando de un gusto, tema que a mí me parece importante. espectacular, el tema del aprendizaje tácito. Oh, Y, y como siempre, entendiendo las palabras desde el comienzo. A mí me encanta la palabra tácito, que me suena a tacita, así que como si fuera la tacita, entonces, pero no es tacita, es tácito y tú sabes, lleva acento y hola, proviene del latín tiene que ver con el participio pasado del verbo tacere, que significa callar. Interesantísima palabra, callar o guardar silencio. Entonces, eh, muy interesante que la palabra tácito entonces aparezca como eso relacionado con guardar silencio, de callarse. O sea, no hace falta hablar, no hace falta hablar para que aparezca el conocimiento. La etimología nos habla de sí mismo y entonces relaciona esa idea de mantener el silencio y no expresarse abiertamente, ¿eh? Muy interesante la palabra en su aspecto moderno. Tácito se refiere a algo que se entiende, que implica sin necesidad de ser expresado verbalmente. A menudo está asociado con conocimientos que son implícitos o entendimientos no declarados explícitamente. ¿Mm? Lo vemos mucho con los bebés. Los bebés descubren el conocimiento tácito en su primera etapa de vida. Aquellas cosas que no hace falta explicar, ellos la entienden rápidamente, sin explicación. Más bien nosotros les entorpecemos la vida queriendo explicarles lo que son los conceptos. ya, Pero entonces, ya que trajimos el concepto de tácito, vamos a traer uno de sus antónimos, que es explícito. ¿Mm? Es uno de los antónimos de tácito. El antónimo tiene mucho. Ustedes saben, hay palabras que tienen antónimos en cantidad. Por ejemplo, evidente, palpable, expreso, manifiesto. Todo eso son antónimos de tácito. Y entonces, esto del conocimiento explícito, que proviene también del latín, viene de explicare. Ahí casi que la palabra nos está diciendo de qué se trata, ¿eh? Y ese verbo que está formado por el prefijo ex, que significa hacia afuera, cada vez que vemos, ¿no? Exponencial, excluido, cada vez que vemos la EX significa hacia afuera o también completamente. Y además está unido al, al verbo plicare. ¿Qué querrá decir plicare? A ver, ¿a qué le suena la palabra plicare? Tilly se queda como diciendo, no me da. Francisco no no dice me nada. tampoco Y Susana explicaré, no, tampoco. Y plicare significa plegar. plegar, Plicare significa plegar o desplegar. Por lo tanto, etimológicamente explícito se relaciona con algo que ha sido desplegado, que ha sido explicado de manera, ya, de manera detallada, de manera clara y no dejando lugar a dudas y malos entendidos. En su uso moderno, la palabra explícito se refiere a algo que se expresa, que lo expresamos.
y claro, no permite ambigüedades. El conocimiento explícito es aquel que puede expresarse en palabras, en números o en símbolos y que lo comunicamos a partir de formas diferentes. O sea, podemos utilizar el lenguaje oral, el lenguaje escrito, podemos utilizar, por ejemplo, los libros, los artículos, los videos, todo para explicar. Y todos esos medios acabo de entregar así muy rápido los medios en los cuales obtenemos el conocimiento explícito, pero en este caso estamos hablando del conocimiento tácito y se refiere a aquellos conocimientos, habilidades, actitudes o valores que la experiencia la persona, que los experimenta la persona de una manera casi que, que viene con nosotros. Resulta difícil expresarlo verbalmente o formalmente. Ese tipo de conocimiento que proviene de experiencia práctica. Yo me acuerdo, creo que esto lo he comentado creo que con, con Tilly. Me acuerdo de mi hermano Armando José, que ese es mi experimento perfecto. Mi hermano Armando José que le metió los dos dedos al enchufe de la casa y se pegó un corrientazo que, bueno, pues casi que lo deja ahí el muchacho y nunca más le metió los dedos al enchufe y no lo van a creer, yo tampoco. Yo dije, no, 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 ya sé, a los enchufes no se le meten los dedos. Muchas cosas nosotros las obtenemos así, por experiencia, porque lo vemos en la naturaleza, porque lo vemos en forma codificada alrededor de nosotros y es impresionante ver las cosas que nos ocurren de esta manera. Ese conocimiento, habilidad, actitud o valor que observamos prácticamente también tiene que ver con nuestra participación. O sea, nosotros vinimos y participamos en eso. Por ejemplo, aquellas, como el caso de Tilly, que tiene su precioso nieto, ella está curada en eso. Cuando los niños agarran un aparato de esos nuevos que, que recién le abren la caja y ellos agarran el aparato y lo operan automáticamente. Tú dices, Dios mío, ¿cómo fue que este muchacho aprendió a manejar ese aparato? Es porque es conocimiento tácito. Por eso es que la intuición es tan importante, porque muchas veces ese conocimiento proviene de la percepción que podemos tener. O sea, tengo la idea de que así funciona y voy, lo hago y funcionó. Tengo la habilidad de intuir y entonces voy, sigo mi intuición y allí apareció. Lo vemos con los valores, ¿no? Llegamos, por ejemplo, llegamos allá a visitar a Scampol en su nueva casa de Davenport, allá en la Florida, y llegamos, claro, la casa es una casa que uno no conoce, a veces pasa, ¿ves? Por ejemplo, yo que soy un impertinente, a mí me gusta llegar a la casa y a Francisco tiene testimonio de esto. Yo llego a la casa abriendo las puertas de la nevera. A mí me encanta abrir las puertas de la nevera de las casas que yo visito. Pero yo, pero yo tengo intuición, yo digo, hay algo, ya sé qué casa no me le meto, o sea, hay algunas casas donde yo llego y no hago esto ni a patada, o sea, ni se me ocurre, porque voy a pasar un momento cercano del tercer tipo. Pero en el caso de Francisco, como Francisco no manda en su casa, sino que la que manda es Bárbara, entonces yo llego y abro la puerta porque ella me malcría y me deja que yo haga lo que yo quiera. Entonces, fíjate qué interesante, esa naturaleza subjetiva y personal que aparece allí hace que nosotros tengamos un conocimiento que resulta como común en áreas que requieren esa habilidad práctica, ese entendimiento contextual, o sea, aprendo del contexto, observo y aprendo, y así se desarrolla con la práctica. Hoy hablaba con un experto en metaverso y hablaba sobre el aprendizaje inmersivo. Y una de las características del aprendizaje inmersivo es que es intuitivo. ¿Eh? Él, por cierto, está en esto del aprendizaje intuitivo desde hace como 12 años, algo por el estilo.
Imagínate, él tiene el título de formación en metaverso de hace 12 años, o sea, cuando las personas están apenas ahora comenzando a conocer esto del metaverso, él hace 12 años que tiene la formación, pero él me dice, todo esto del metaverso y ahora más con la entrada de la empresa Meta, la empresa propietaria de Facebook y de WhatsApp y todo eso, el aprendizaje es totalmente intuitivo. De hecho, ya están dando programas de formación utilizando inteligencia artificial metida dentro del WhatsApp, porque es precisamente aprendizaje inmersivo. Y entonces ese aprendizaje está determinado por el entorno en donde opera. La actividad ocurre según el medio que está sucediendo. Muchas personas, por ejemplo, a mí me encanta cuando aparece Susana, porque Susana ella misma se declara que, oye, yo no sé, pero nunca consigo el vínculo para conectarme, no sé cómo se prende esto, no sé cómo se apaga, no sé cómo. Y claro, fíjate qué interesante, porque para ella su intuición la usó para otra cosa, no para eso. Entonces el aprendizaje intuitivo incluso es circunstancial, dependiendo de un determinado contexto, ella funciona y en otros no. A mí me pasa lo mismo, a todos nos pasa lo mismo. Ese conocimiento tácito hace referencia a un conocimiento que se obtiene mediante la experiencia diaria. Son cualidades que están implícitas dentro de las vivencias y de los problemas que vivimos en la cotidianidad. Vuelvo con Susana. Susana vive en Argentina. Melissa Escampo, Francisco y yo somos de Venezuela y Tili es de Colombia. Pero qué interesante que si ustedes ven la conducta nuestra en este país, hay algunas cosas que nosotros hacemos naturalmente porque las aprendimos en el entorno donde nos desenvolvemos. Nosotros sobrevivimos a Venezuela, o sea, en serio, muchos de nosotros sobrevivimos a Venezuela, hicimos cosas que nunca se nos ocurriría hacer en ninguna otra parte del mundo, pero es que ese aprendizaje cotidiano que se expresa a veces inconscientemente en la práctica. O sea, aprendimos a sobrevivir, aprendimos a hacer las cosas por intuición, porque, por ejemplo, cuando tú sales a caminar en ciertas zonas de Caracas, tú sabes que tienes que tener un ojo que ve por el lado de la oreja, detrás de la oreja izquierda, otro ojo que ve por detrás de la oreja derecha y una especie de sensor de corporalidad que te dice por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¿Eh? Eso no ocurre en otros contextos. Yo me acuerdo que le pregunté a un señor allá en Helsinki, yo quería salir a las 2 de la mañana y le pregunto, por qué zonas no debo caminar? Y se me queda viendo así con una cara de extrañeza. ¿A qué se refiere? No, no entiendo. ¿Cómo que dónde no puedo caminar? No, aquí se puede caminar donde usted quiera. A las 2, 3, 4 de la mañana camine donde quiera. Claro, imagínate viniendo de una ciudad como la mía, de Caracas, ¿cómo voy a pensar yo que a las 2 de la mañana voy a salir a caminar, ¿verdad? Por cualquier lado y no voy a preguntar qué lugar es más seguro que el otro. La cotidianidad hace que nosotros percibamos de manera informal cosas que nadie supone, que nadie infiere de forma natural cuando tiene un contexto distinto. Qué interesante es por eso el aprendizaje tácito, porque tiene que ver con inferencia, tiene que ver con suposiciones, tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver con las cosas que aparecen en nuestro inconsciente y que no nos damos cuenta de que están allí, pero es que es fundamental para nuestra vida diaria. Cada casa, por ejemplo, tiene su propio modo de vida. Cada familia tiene una manera de comportarse. El conocimiento tácito nos permite ser competentes dependiendo del contexto donde nos estamos moviendo. Incluso contribuye a que nosotros nos podamos desarrollar en un contexto mejor que en otro.
que incluso podamos desarrollar nuestra profesión dependiendo de las características del entorno donde estamos trabajando y lleguemos a tener una ejecución de las tareas y una toma de decisiones que está basado en elementos que no son analíticos, que tienen que ver con procesos que tienen como un know-how, un saber cómo, un saber qué, que no tiene nombre. Entonces, el conocimiento tácito le da gran importancia a la experiencia práctica y es fundamental en contextos donde la experiencia práctica y las habilidades específicas son esenciales. Por ejemplo, el ambiente artístico, el ambiente técnico, el ambiente profesional. Cuando, yo, por ejemplo, cuando hablo con Escámpora, ella ahora cambió de entorno laboral y entonces ahora está pensando cómo se hace su negocio en un país como los Estados Unidos. Y me pregunta, ¿cómo hago esto? Pareciera que estuviera naciendo en el mundo del diseño instruccional cuando ya tiene no sé cuántas décadas metida en este negocio. Pero es que el contexto cambió. Ya no es lo mismo. Las suposiciones que ella hacía cuando estaba trabajando, incluso cotizándole a empresas en los Estados Unidos. No es lo mismo cotizar una empresa en los Estados Unidos que cotizar desde los Estados Unidos a una empresa norteamericana o una empresa localizada en los Estados Unidos. Entonces, esa experiencia práctica la vamos adquiriendo y va apareciendo el conocimiento tácito. Yo, por ejemplo, hay un conocimiento tácito que no poseo y que me da pena decirlo, en serio me da pena. Yo no sé montar bicicleta, no, nunca aprendí. Es una cosa, a ver, algunos otros aquí que no monta bicicleta. Ah, mira, Escápara, no lo hubiera sospechado. ¿Eh? Pero fíjate, cuando yo veo a la gente que agarra, sale, agarra la bicicleta, se monta y pedalea automáticamente y sale, a mí yo me quedo admirado, pero es que la experiencia práctica de la bicicleta, incluso me ha pasado con personas que tienen 20 años sin montar bicicleta, se montan la bicicleta y operan la bicicleta con perfección, porque tienen el conocimiento tácito adquirido. Otro aspecto importante con el conocimiento tácito es la innovación, porque la base de la innovación es el conocimiento tácito. Y a menudo está vinculado no solamente con la innovación, sino con la creatividad. Y es importantísimo a la hora de generar nuevas ideas y nuevas soluciones. Recuerden momentos en los cuales ustedes han hecho un ejercicio de, por ejemplo, de tormenta de ideas y de pronto de esa tormenta de ideas surgió una idea, o sea, vamos a pronunciarlo bien para darle satisfacción a Melissa, una ideota, una idea gigantesca, o sea, se presentó y se puso así frente a sus ojos, enorme, enorme. Y ustedes saben que esa es la idea. Y el ejercicio de tormenta de ideas normalmente tiene esa característica, que aparece una idea fantástica de la cantidad enorme de ideas que se han ido suministrando. Entonces, la innovación y la creatividad tiene su base en el pensamiento tácito. Otro elemento es la adaptación al cambio, la adaptación a lo complejo. Esta mañana hablaba con este experto en inteligencia artificial y él estaba trabajando en pensamiento complejo. Y claro, cuando tú empiezas a revisar esto del pensamiento complejo, te das cuenta de que necesitas una comprensión profunda y contextual de la manera en cómo se desarrolla la experiencia a lo largo del tiempo. O sea, los procesos complejos no son procesos momentáneos, son procesos que se experiencian, que se viven a lo largo del tiempo. Y el proceso de adaptación necesario para vivir esas situaciones cambiantes y esas situaciones complejas necesitan el pensamiento tácito como parte
del ingrediente. Claro, el pensamiento complejo también necesita pensamiento crítico y necesita otros tipos de pensamiento, pero el pensamiento tácito es fundamental. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje práctico, todo lo que tiene que ver con aprendizaje práctico, el conocimiento tácito es crucial, porque entonces se desarrollan las habilidades que son prácticas. Yo recuerdo cuando iba al taller el taller mecánico de la Facultad de Ingeniería allá en mi ciudad natal, Maracaibo, y empezaba a operar aquellas máquinas, la máquina fresadora, la máquina lijadora, el torno, todas esas máquinas eran de, de un grado de dificultad de operación importante. Pero ¿qué me decía Quinto Leudo, que era mi profesor? Me decía, siga las instrucciones, pero recuerde, siga su intuición. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que siga mi intuición? Claro, porque si yo no seguía mi intuición iba a terminar produciendo un accidente. Eso es interesantísimo. La intuición es el que te hace prevenir los accidentes. Claro, tú tienes que estar informado, pero la intuición juega un papel fundamental. Pregúntenle a Melissa, que es piloto de avión, pues, a ver si la intuición no juega un papel fundamental a la hora de pilotear una de esas avionetas que ella se montaba, o el paracaídas. Hay momentos en el cual tú tienes el paracaídas delante y dices, este paracaídas no es el que voy a usar. Y hay una norma que dice que el paracaidista, cuando rechaza el paracaídas se desecha fuera, se agarra a otro. ¿Por qué? Por la intuición de quien lo va a, a tener que usar. Y a veces se prevén accidentes precisamente por la intuición. La cultura organizacional, los entornos laborales, están llenos de conocimiento tácito y que necesitan esa habilidad de aplicación práctica y directa en situaciones reales. Y uno de los problemas es cuando se vuelve el aprendizaje organizacional, se vuelve teórico. El aprendizaje organizacional es eminentemente práctico. Incluso lo, la comprensión que debe haber entre los miembros de un equipo tiene que ver mucho con su pensamiento tácito. Se contribuye a la creación de mejores prácticas, de prácticas, de las mejores prácticas me refiero a benchmarks, ¿m? Precisamente por el cultivo del pensamiento tácito. La resolución de problemas, quizás por la misma base que tiene de innovación y creatividad, también tiene un papel fundamental, porque en la resolución de problemas está la complejidad y a menudo para poder manejar los desafíos que trae la resolución del problema se basa en la experiencia acumulada y la experiencia acumulada incluye la enorme contribución del pensamiento tácito en cada una de las personas que están involucradas en el proceso de resolución de problemas. Por si fuera poco, y creo que a todos los que están en esta sala, dadas las características de este grupo, le van a estar completamente de acuerdo conmigo que no hay ninguna aspecto que sea más complicado, más complejo de comprender que el pensamiento tácito en las relaciones interpersonales, en la comprensión de las emociones de las personas, en las interacciones sociales. El conocimiento tácito es importantísimo. Muchas veces nosotros, a través de una mirada, de un gesto, de un movimiento, de que alguien se acercó o se alejó, de que alguien hizo un uso de su lenguaje gestual o de su lenguaje corporal, nos permite entender la relación
interpersonal que tiene esa persona con nosotros o con las personas con las cuales está socializando. Son esas sutilezas, vamos a decir así, esas sutilezas que las habla Paul Ekman con todo lo que tiene que ver con la lectura de los músculos que están alrededor del ojo o del labio superior o del labio inferior o de los cachetes, que dan información en forma abundante. Y claro, mientras más desarrollas el pensamiento tácito en esa modalidad, hace que tú puedas encontrar sutilezas en los gestos que no podrías comprender. En el caso de Melissa, lo sabe por la voz, porque la voz también no es lo mismo una persona que está angustiada a una persona que está segura, una persona que está violenta, una persona que está rabiosa, una persona que tiene ira. Muchas veces la rabia, la ira, la violencia está subyacente, está guardada y lo perciben en el tono de la voz. Y claro, esa experiencia que se acumula hace que nosotros a través de la prueba y el error, de la repetición y de familiarizarnos con una tarea o una situación específica, adquiramos ese conocimiento tácito que es necesario. La intuición fundamentalmente tiene un papel en todo esto. Ese famoso sexto sentido, que ya no es sexto, ya son como 24, nos permite tomar decisiones muy rápidas, muy precisas, sin tener que analizar los datos. Esta mañana me preguntaba uno de mis estudiantes eh, qué cantidad de información tengo que poseer sobre el proyecto para poder proceder. Y le dije 30%. Me dijo, ¿cómo que 30%? Sí, 30%. Con 30% ya tú deberías tener la intuición de que el proyecto es viable. Y claro, tú dices, pero de dónde saca esa estadística? Bueno, busquen, averigüen para que vean. La mayoría de las personas que toman decisiones fundamentales en este mundo toman decisiones con 30% de información obtenida. Y aquellos que se pasan el tiempo esperando tener 70% de la información o más, montón. tienen detenido al mundo, no progresan. Nosotros necesitamos la intuición precisamente para que nosotros podamos tomar decisiones de manera rápida, resolver problemas, adaptarnos y hacer parte de ese uso del conocimiento tácito. Veamos algunos ejemplos del conocimiento tácito para que las personas que necesitan verlo lo comprendan muy fácilmente. Por ejemplo, ustedes han visto un bebé que comienza a caminar, los primeros pasos, ¿sí? ¿Y por qué comienza a caminar? ¿Qué será? Biológicamente, A ver, Susana. biológicamente, y biológicamente empieza a estar preparado para moverse de otra manera. Claro, Esa la biología tiene está más preparada, fuerza, las piernas, pero vemos claro, gente que tiene la biología preparada y no camina. Explora su contexto, empieza como a... claro. Aquí está Todo quiere soplando Francisco tocar, que es por imitación, o sea, porque somos descendientes de primates. ¿Mm? ¿Por qué hablamos? Porque imitamos. Por qué hacemos lo que hacemos? Porque imitamos. Somos unos imitadores naturales. Entonces, el proceso de caminar, nosotros aprendemos a caminar sin pensar. Si tuviéramos que pensar para caminar, no camináramos. De hecho, cuando empezamos a pensar, nos detenemos porque nos da miedo. Lo mismo cuando cualquier tipo de comunicación, por ejemplo, la conversación, conversamos con los demás sin esfuerzo consciente. Bueno, usted sabe, mi esposa tenía 5 hermanas, eran 6 en total, y cuando se reunían las 6 hablaban todos a la vez.
y ellas entendían todo lo que estaba pasando ahí y además estaban ocurriendo procesos simultáneos. A veces estábamos en la cocina, entonces habían varios procesos de la cocina sucediendo y estaban los niños, estaban sucediendo procesos con los niños. Eh, Era una complejidad enorme y yo estaba que parecía un pajarito en grama, en serio, no entendía nada. En cambio, ellas entendían todo. Esa capacidad que tiene de conversar así cruzado, ¿eh? La capacidad que nosotros tenemos de conversar, de hecho, necesita una gran intuición. Aquellos que tocan instrumentos musicales o, por ejemplo, los que cocinan, como es el caso de Cámpola, que cocina muy bien, según he escuchado, creo que aprendió de su mamá, si no me equivoco, creo que de su mamá, exactamente, ¿verdad? Entonces, esas personas no necesitan más nada que la propio conocimiento tácito. Ellos saben qué cosas no se mezclan, qué cosas no se ponen juntas. Nadie se los dijo, lo observaron y aprendieron. En cambio, yo ayer hice una prueba de esa que tú sabes, para despertarme de que todavía no sé. Y entonces digo, si se pueden freír los huevos en aceite o sin aceite, se tienen que poder freír en agua. Agarré, rompí un Después, huevo y lo puse en un sartén que tenía agua caliente. Ya comprendo por sí, qué no es común que la gente haga eso. Fue un sí, desastre. pero no, es un huevo poché. Eso No, se no, puede no, pero estoy hacer. hablando de que agarré el huevo como si lo fuera a freír. No, no es que puse el huevo a cocinar, no, lo puse y lo rompí y lo vacié así como quien va a preparar un huevo frito y lo puse en el agua y ya descubrí que así no se hace. O sea, en serio, ya sé que no se debe hacer así. Fue Sí un se desastre. hace, sí se hace. Un Tienes Bueno, que huevo poner a poché, girar el agua claro, y le pones en el vinagre, vórtice que está ahí le pones una cucharada de vinagre, pones el huevo y te queda un huevo frito en agua. bueno, sí, voy a tener que buscar la más metodología, pero sano. así como yo lo hice, no se hace. Eso es un hecho Lo porque lo habrás comprobé ayer. explotado. Entonces, lo mismo pasa con la conducción del automóvil. Yo me acuerdo cuando yo me fui a tomar las clases de manejo, mi papá de una forma un poco rara, puso a un señor que trabajaba con él en la fábrica a que me diera las clases de manejo en un camión 350. Imagínate un muchacho que no sabía manejar a los 16 años con un camión 350. Aquello era realmente un desafío maravilloso. Y claro, después de que ya logré manejar un camión, cualquier vehículo me parecía fácil de manejar. Era un paseo en el parque. Esa es un conocimiento tácito. Entonces, esa capacidad de observar y modelar, de Es cierto. experimentar, de tener incluso la retroalimentación, lo que me acaba de hacer Melissa ahorita, no, sí se puede, ¿no? Se tiene que hacer así, tiene que girar el agua y tiene que poner vinagre, no sé cuánto. Pero fíjate, ahí está la retroalimentación. Eso es parte del proceso de reflexión que lleva al conocimiento tácito. Dime, Susana. Sí, dos cosas. Una que me resulta como, digamos, lo máximo del conocimiento tácito, que es la gente que toca música de oído, toca de oído, o sea, dicen que nunca estudió nada y toca. Yo digo, eso, bueno, eso ya lo relaciono como con un don, ¿no? Porque tocar de oído, y conozco gente que le pasa. Y después si te quería preguntar o comentar si es posible que se enseñe. Yo realmente creo que la educación, desde el jardín hasta para arriba, en realidad oprime, ¿no? O sea, como que mata el conocimiento tácito, no se estimula. Pero
creo que se puede enseñar, ¿no? Bueno, El tema es cómo. yo te voy a preguntar, te voy a hacer estas preguntas, por favor, piensa, no me vayas a responder automáticamente, piensa. No, En tu escuela o en tu colegio o en tu universidad, ¿había abundante experiencia directa? ¿Había ejercicios de poner a los estudiantes a observar? ¿Había actividades de modelado? ¿Había experimentación continua? ¿Había por eso, retroalimentación? nada, nada. Bueno, por eso digo que yo me Claro, eduqué en una educación tradicional. Entonces, al no haber estos claro, procesos, el conocimiento tácito no va a aparecer porque no hay manera, o sea, claro, por ni que fuera supuesto, por ósmosis, o sea, en serio, ni por claro, ósmosis. claro, Ujú. claro, claro, Entonces, claro. necesitamos crear un contexto donde el conocimiento tácito a menudo esté presente para comprender cómo esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores se aplican en situaciones específicas, porque de esa manera que se logra el desarrollo efectivo. Si además se cultiva en el estudiante la intuición, entendida, entendida esta como la capacidad de comprender situaciones sin un determinado razonamiento, sin un razonamiento consciente, que es lo que lleva a menudo a parte del conocimiento tácito. Entonces, el aprendizaje empieza a ocurrir de una manera paraconsciente y eso contribuye a que el estudiante aprenda más rápido, más fácil y más efectivamente. Varios de nosotros tuvimos la oportunidad de aprender sobre aprendizaje para consciente de parte de Lozanov, de Georgi Lozanov, y eso es extraordinario lo que se puede aprender. Muchas veces nosotros cuando trabajamos presencialmente, tú ves esas paredes que están abundantes de aprendizaje y nadie habla sobre lo que está en las paredes, pero las paredes hablan con el estudiante. Y eso es parte del diseño de un aprendizaje acelerado, de un entorno amigable de aprendizaje, que el contexto le hable al estudiante. Parte de lo que hace, por ejemplo, Dios mío, el de aprendizaje, ya, ¿cómo se llama? Dolman. Waldorf. No, Dolman, el que hace el aprendizaje de idiomas a través de letreros, que agarra Ah, la casa y le pone letreros en todos los idiomas que va a aprender el niño. La casa está plena de letreros y nadie habla de los letreros, pero los letreros están ahí. Entonces está el letrero de la nevera y está la palabra nevera en inglés, francés, español, italiano, portugués. Y claro, la casa está un poco caótica porque está lleno de letreros. Es interesantísima. Y allá hay un proceso de un aprendizaje para consciente, pero también hay un proceso de reflexión sobre la experiencia que lleva a las lecciones aprendidas. Nosotros lo hacemos cuando hacemos ejercicio de metacognición, ¿verdad, Cámpola? Cuando hacemos ejercicio de metacognición, en el ciclo de aprendizaje acelerado, el último paso del ciclo es el paso de la integración y ahí se hace metacognición y se busca que haya metacognición en cada uno de los estadios del ciclo de aprendizaje. Y ese proceso reflexivo conduce al pensamiento tácito en gran medida. El proceso de desarrollo se beneficia de esa conciencia reflexiva. Es un proceso dinámico que se nutre de la experiencia, se nutre de la observación, se nutre de la reflexión, se nutre de la adaptación y que continúa en todos los contextos en donde ocurre el proceso de aprendizaje. Y mientras eso ocurre, va formando una comprensión profunda y práctica de lo que vamos aprendiendo. Y esa comprensión profunda a través del conocimiento práctico es lo que permite abordar temas con mayor claridad.
Si tenemos que estarlo explicando todo, nosotros lo hemos visto en los programas de formación de facilitadores. ¡Hey! Está facilitando, no explicando. Y se lo decimos a los facilitadores, no expliquen, el que explica complica. La comprensión profunda se aborda con mayor claridad y profundidad cuando el conocimiento ocurre de manera tácita, de una manera eh, por observación. Y claro, necesita cierto grado de personalización. No es lo mismo el conocimiento tácito para Francisco que el que tiene Tilly, que el que tiene Melissa, que el que tiene Cámpora, que el que tiene Susana. La comprensión tácita de las necesidades y el estilo de aprendizaje de cada uno de los socios de aprendizaje permite al facilitador ajustar su enfoque para que atienda el particular estilo de cada uno. Entonces la comunicación se hace efectiva. La transferencia de experiencia a través de la experiencia práctica. Nosotros cuando hacemos los programas de formación de facilitadores virtuales, que empiezan las improvisaciones, mucha gente se asusta con la improvisación. Pero después cuando la viven, dice, ay Dios, no era tanto, no era tan terrible. Y se acostumbran a hacer la improvisación. Y la transferencia oye, de ver a Escámpola facilitando improvisadamente, la aprende Melissa entonces cuando Melissa va a facilitar improvisadamente, le muestra a Susana y cuando Susana hace lo mismo, le va mostrando a Francisco y después aprendemos todo, incluso aquellos que nos facilitaron. El conocimiento tácito tiene la característica que se facilita a través de la transferencia. De esas sesiones de facilitación en donde se enriquece la comprensión de los socios de aprendizaje a través de la vivencia. Y claro, necesitan una conexión empática, porque si no hay conexión empática, las emociones no se comunican, no se transmiten. Cuando tú eres empático, tú comprendes la perspectiva del otro y tus necesidades empiezan a aparecer de forma sutil frente al facilitador y cada uno de nosotros se hace consciente de ese pensamiento tácito que es capaz de entonces de articular para que cuando sea necesario se enriquezca la actividad de aprendizaje. Preguntas, abiertos a sus preguntas. Ya viene Scampola con su pregunta, ya está buscando el botón para entender. Adelante, Scampola. Ya casi, casi, ya va a poder prender el micrófono. Ya casi, ya. No, bueno, estaba justamente mirando el tema del conocimiento tácito y me preguntaba qué recomendaciones le das tú al facilitador. O sea, por ejemplo, tres tipos de estrategias o de actividades que se puedan propiciar dentro de la secuencia, de una secuencia de una facilitación donde se pueda propiciar este tema del conocimiento tácito, es decir, poderlo desarrollar como una habilidad en estos participantes. ¿Cómo se aprende a facilitar? No, dentro de la No, facilitación, te estoy haciendo una pregunta. Que ¿Cómo se aprende a facilitar? facilitando, Esa es una primera recomendación. En vez de explicar sobre facilitación, en vez de querer transferirle al socio de aprendizaje herramientas, conocimientos, habilidades, actitudes del facilitador, ponlo a facilitar y quítate. Lo primero es quítate, que estorbas. La medida del tiempo, cuando nosotros aparecemos, estorbamos. Segundo, la conversación.
no hay algo que transfiera más que la conversación entre los socios de aprendizaje. Claro, cuando estoy haciendo esto que estoy haciendo yo hoy, ¿verdad? Que es principalmente la modalidad que hemos puesto del programa de Learning Talk, en donde se presenta un conocimiento, tú sabes muy bien que muchas personas después agarran el vídeo y lo conversan con sus socios de aprendizaje. Y eso es fundamental. Mientras más conversación ocurra, más va a haber aprendizaje. Y además, presenta problemas. Lo que tú acabas de hacer, presentar un problema. Este es el problema que hay. Cómo transferir el conocimiento tácito con estrategias, y te aseguro que tú tienes la respuesta. De hecho, tú eres una experta en metodologías activas y no hay una manera mejor de, de lograr el conocimiento tácito que con las metodologías activas. Análisis de problemas, análisis, ¿cómo se llama? Estudio de casos, aprendizaje por proyectos. O sea, todas las metodologías activas son parte de la transferencia del conocimiento tácito. Gracias, Cámpora. Muy buena pregunta. Susana. Sí, yo asocio más el conocimiento tácito que puede aparecer en el marco del aprendizaje disruptivo, ¿no? O sea, que está como bastante asociado. La palabra secuencia me hace un poco de ruido en en esta búsqueda nueva, o no sé si en esta búsqueda de aprendizajes tácitos, aprender disruptivamente. La secuencia no me pinta mucho en este momento. No me, no estoy muy obediente a la secuencia Muy, cuando, muy, muy bien, cuando muchas gracias. facilito. Muchas gracias. Hay algunas cosas del mundo que se aprenden en secuencia, pero son pocas. De hecho, nosotros decimos una frase en Venezuela muy coloquial que dice que el orden de los tractores no altera el viaducto. Eh, lo que queremos decir con eso, y bueno, en el caso de Tili, que estuvo conmigo en el programa de formación de facilitadores presencial, también Melissa y Francisco, una de las cosas que pasó, sobre todo con Francisco, a veces con Tili, era un momentico. Estamos viendo el capítulo 7 cuando no hemos visto el uno. Estamos viendo el punto 34 cuando no hemos visto el 22. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, claro, esa misma forma desestructurada, después, como dicen allá en México, le cayó el 20 y Francisco dijo, ya entendí. Y Tili dijo lo mismo. De hecho, Tili tardó como un día. Al día siguiente ya dijo, ya entendí, ya entendí. No importa que haya una especie de desorden. De hecho, a mí me encanta un autor que se llama D. Hock. D. Hock, se escribe D-E-E-H-O-C-K, D. Hock. Él es el creador de la tarjeta Visa, el creador de la tarjeta Visa, y él tiene lo que se llama aprendizaje caórdico. Y el aprendizaje caórdico tiene esa característica que es disruptivo totalmente. La secuencia Caórdico. caórdico, como caos y orden metidos en una sola palabra. Entonces, hay cosas que necesitan una secuencia. O sea, Aristóteles no, no estaba equivocado totalmente con esa estructura. Pero yo prefiero a Sócrates y prefiero a Platón con ese pensamiento holístico. Me da mejores resultados. Que a mí me encantaba hablar con el maestro Lozano porque ter- la cabeza me terminaba volteada porque no sabía de qué era lo que estábamos hablando. Ya llegó un momento en que estaba
O sea, ¿de qué está hablando este? Está hablando de historia, está hablando de geografía, está hablando de ciencia, está hablando de parapsicología. ¿De qué está hablando? Está hablando de la de vida. todo. Y la vida tiene alguna secuencia. Yo todavía no he visto a la primera persona que muera antes de nacer. Y tampoco he visto en el orden ¿cómo se llama? De las estaciones y que cambie el orden de las estaciones, aunque ahora con la cuestión del Cambio cambio climático. climático se están viendo cosas raras, ¿no? Pero por lo general necesitas una secuencia para algunas cosas, pero no es lo común. Bueno, con un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes esta sesión. Nos vemos la semana que viene en una nueva Muchas edición. gracias, Adrián. Besos para todos.